En un turno de noche frío y lluvioso en un restaurante de comida rápida, una mujer negra de 22 años estaba trabajando tranquilamente cuando de repente vio a un niño empapado y hambriento parado afuera de la ventana. Sin preguntar, sin dudarlo, preparó tranquilamente una comida caliente y la pagó con su propia propina. Lo que ella no sabía es que el dueño de la cadena de restaurantes había presenciado todo y pronto le ofrecería una oportunidad que podría cambiar su vida. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. La noche era fría, empapada por una llovizna constante que desdibujaba los carteles de neón de un local de comida rápida en la esquina de una calle deteriorada. Una bombilla fluorescente encima del drive-thru parpadeaba cada pocos segundos, proyectando sombras borrosas sobre el pavimento agrietado y resbaladizo por el agua de lluvia. En el interior, la tienda bullía bajo el sordo zumbido de las luces del techo, casi vacía, salvo por el débil silbido de los frailes y el olor a grasa que flotaba en el aire. El lugar estaba ubicado en una parte olvidada de la ciudad, con filas de tiendas cerradas, negocios de préstamos de día de pago y casas de empeño alineadas a lo largo de la cuadra como cicatrices. Era el tipo de barrio donde la gente caminaba rápido y con la cabeza gacha, donde los coches patrulla pasaban pero rara vez se detenían a menos que hubiera problemas. A esa hora, hacía tiempo que había pasado la hora punta de la cena y aún no había cerrado. La tienda parecía una burbuja de rutina cansada hasta que apareció el chico. Se quedó de pie junto a la ventana, su aliento empañó el vidrio, el agua de lluvia goteaba de sus mangas sobre los ladrillos de abajo. Tenía 9 años, tal vez 10. Su sudadera con capucha era 2 tallas más grande, empapada y se pegaba a su delgado cuerpo. Él no llamó. Él no saludó. Me quedé mirando los paneles de menú iluminados en el interior con una especie de hambre silenciosa que no se obtiene al saltarse una sola comida. Sus ojos no estaban desesperados. Eran reserva. Las únicas personas que trabajaban en el turno de noche eran Tom, un chico blanco de unos 30 años que se movía como si todo le molestara, y Tiana. Tiana Williams, 22 años, negra, de complexión pequeña, con un moño natural recogido hacia atrás y una forma rápida y concentrada de trabajar, como si no tuviera tiempo que perder. Ella limpió las bandejas y contó los paquetes de salsa mientras Tom se apoyaba en la máquina de hielo revisando su teléfono. Tom vio al niño a través del cristal y resopló. Otro perro callejero. Siempre aparecen cuando llueve, murmuró, sin siquiera intentar bajar la voz. No se movió para abrir la puerta. En lugar de eso, puso los ojos en blanco y volvió a tocar la pantalla. Diana lo escuchó. Ella se giró levemente y sus ojos se dirigieron hacia la ventana, fijándose en el chico. Sus manos se congelaron por medio segundo, lo suficiente para sentir que algo golpeaba su pecho. No piedad, memoria. Ella había visto esa mirada antes, no solo en otras personas en el espejo. Ella no dijo nada. Ella no preguntó quién era ni por qué estaba allí. Ella solo miró lo suficiente para saberlo. El tipo de conocimiento que no necesita palabras. Tom la miró de reojo. Ni lo pienses, sabes que lo comerán y saldrán corriendo. No gracias, no nada. De todos modos, la mitad de ellos probablemente mienten. Luego añadió con una mueca de desprecio. A menos que sea uno de tus primos o algo así. Tiana no respondió. Ella había estado aquí 6 meses y este tipo de cosas no eran nuevas. Los chistes sarcásticos, la forma en que los clientes le preguntaban si había acertado con sus pedidos, como los gerentes la observaban más tiempo que a los demás cuando la caja registradora estaba corta. Tom no era el peor de ellos, solo el más obvio y ruidoso. A él le gustaría actuar como si su presencia fuera algún tipo de inconveniente, como si ella solo hubiera conseguido el trabajo gracias a una cotización por diversidad. Pero ella estaba acostumbrada a ser invisible y demasiado visible al mismo tiempo. Ella mantuvo la cabeza baja y las manos en movimiento. Pero esta noche era diferente porque afuera un niño igual a ella hacía 10 años estaba parado bajo la lluvia, demasiado hambriento para pedir ayuda, demasiado orgulloso para rogar.
Tiana no se movió de inmediato. Terminó de apilar las bandejas, colocó la botella de desinfectante nuevamente debajo del mostrador y luego caminó silenciosamente hacia el refrigerador trasero. Sus manos estaban firmes, pero su pecho tenía esa lenta y ardiente presión. Como el calor que se acumula bajo el agua, profundo y controlado. Ya no necesitaba mirar por la ventana. La imagen del rostro empapado y los ojos hundidos del niño ya estaba impresa en su mente. Más vívido que cualquier video de seguridad. Ella había llevado ese mismo look alguna vez, pero a nadie en ese entonces le había importado recordarlo. Dentro del frigorífico, el único sonido era el zumbido del refrigerador. Se agachó y escogió una hamburguesa fresca, un pan caliente, una caja de papas fritas, no las sobras que solían dar cuando se sentían generosos. Esta fue una comida completa, el tipo de combo que viene con una bebida y salsa extra. Una comida con dignidad. Ella no lo dudó. Se movió rápido, pero preciso. Lo envolvió bien apretado como cualquier otro pedido. Presionó la máquina de etiquetas y escribió prueba combinada interna solamente. No fue una combinación de prueba real, pero fue lo suficientemente cercana como para que si alguien revisara las cintas, pudiera pasar como control de calidad. Había visto a los superiores hacerlo muchas veces, sacar comida para entrenar. Esta noche, ella utilizó el mismo vacío legal. No para ella misma, sino para alguien que ni siquiera preguntó. Mientras empacaba la bolsa, pudo sentir a Tom mirándola desde el otro lado del mostrador. Finalmente se alejó de la máquina de hielo, caminó con ese paso arrogante y medio cojeando suyo, apoyándose en la mesa de preparación de acero con una sonrisa burlona. «Déjame adivinar», dijo mirando la bolsa. «Una prueba de sabor, ¿eh? ¿Seguro que es para control de calidad? ¿O es tu nuevo trabajo extra alimentar perros callejeros?» Tiana no lo miró. «Prueba interna. Lo registré», respondió ella con calma. Tom se burló más fuerte ahora, intentando llamar la atención. «Vamos, ¿de verdad vas a hacer esto después de lo que pasó el mes pasado? ¿Recuerdas a aquella señora que nos estafó y nos dio comidas gratis 3 veces seguidas? Si sigues haciendo eso de la Madre Teresa, te lo descontarán de tu sueldo, no del mío». Se inclinó un poco más cerca. «O quizás te gusta que se aprovechen de ti». Tiana finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos no brillaron. Ella no mordió nada. Solo encontré su mirada quieta y firme. Él no pidió nada. Tom levantó ambas manos. «Cierto, porque eso lo hace mejor. Quizás sea más inteligente que el resto. Simplemente se queda ahí parado, con cara de tristeza, y espera a que tontos como tú se quebranten». Sus palabras no eran nuevas. Eran las mismas advertencias recicladas que había escuchado mientras crecía, sobre cómo la amabilidad era debilidad, como los corazones blandos eran masticados y escupidos, pero esa noche se sentían delgadas. Ella pasó junto a él, abrió el cajón de la caja registradora, sacó un billete arrugado de $10 de su billetera y lo colocó dentro de la caja, debajo del rollo de papel de recibos, donde nadie miraría a menos que estuvieran realmente hurgando. Tom dejó escapar una breve risa burlona. «Oh, ¿realmente estás haciendo esto?» Tiana no respondió. Ella cogió una servilleta, no escribió nada en ella y la dobló cuidadosamente dentro de la bolsa. Luego salió de detrás del mostrador y percibió en el aire un olor a comida caliente. Las ventanas delanteras estaban empañadas. El niño todavía estaba allí apenas visible, su silueta enmarcada por el resplandor del neón resbaladizo por la lluvia. Abrió la puerta con cuidado y salió lo suficiente para que el viento alcanzara el dobladillo de su delantal. El niño se echó hacia atrás instintivamente y luego se quedó paralizado, inseguro. Tiana no habló. Ella no preguntó su nombre ni dio explicaciones. Ella simplemente se arrodilló ligeramente, colocó la bolsa en el borde de concreto al lado de la ventana y dio un paso atrás. Sus ojos se encontraron, los de él llenos de vacilación, los de ella tranquilos e inquebrantables. Ella le dirigió un pequeño asentimiento. Ni permiso, ni caridad,
Solo reconocimiento. Agarró la bolsa, se dio la vuelta y echó a correr. Ni un gracias, ni un saludo, simplemente desapareció en la niebla gris más allá de la acera. Tiana exhaló lentamente, no alivio, no satisfacción, algo más profundo, algo cercano al recuerdo. Cuando ella volvió a entrar, Tom la estaba esperando con las cejas levantadas y los brazos cruzados. ¿De verdad crees que eso hizo algo?, preguntó, todavía medio riendo. ¿Crees que estás mejorando el mundo? ¿Con una comida feliz cada vez? Ella pasó junto a él, recogió la toalla que había dejado antes y limpió nuevamente el mostrador. Su voz, cuando llegó, era tranquila pero sólida. Yo solía ser él, dijo. Tom parpadeó. Él no esperaba eso. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, confundida, tal vez incómoda. Luego se dio la vuelta y murmuró, como sea. No es asunto mío, pero el cambio en el aire era notorio. Incluso el zumbido de la freidora parecía más bajo, como si la sala lo hubiera escuchado y estuviera conteniendo la respiración. Tiana siguió trabajando. Ella no explicó más, no buscó una palmadita en la espalda. Ella había hecho lo que había que hacer. No porque le dio una paliza al niño, no porque quisiera reconocimiento, sino porque una vez, cuando tenía 9 años y estaba esperando afuera de una parada de autobús a las 10 de la noche. Con el estómago vacío y los zapatos rotos, nadie la había visto. Pero en verdad, esa noche había visto a alguien. Y eso en sí mismo era suficiente. La lluvia había vuelto. No era la misma llovizna suave de la semana pasada, sino un ritmo más constante y frío que golpeaba las ventanas delanteras como 1000 recordatorios silenciosos de todo lo que ocurría afuera. Cada persona sigue caminando, sigue esperando, sigue sobreviviendo. Dentro del restaurante, las mismas luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando su resplandor descolorido sobre los mostradores vacíos y las baldosas mojadas del suelo. Era poco más de medianoche y la calle parecía como siempre a esa hora, desierta, cansada y húmeda. Jenny estaba a mitad de camino de reponer los contenedores de salsa cuando algo en su pecho se agitó. Al principio no sabía por qué, solo ese cambio peculiar, como si algo empujara el aire. Ni pánico, ni advertencia, solo atención. Como si sus instintos hubieran aprendido a sintonizar con el silencio cuando todo se volvía demasiado quieto. Ella se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en el delantal y con la mirada dirigida hacia la entrada. El sensor de movimiento sobre la puerta no se había activado, pero alguien había estado allí. Una leve marca de roce en el felpudo mojado. El portafolletos de plástico que estaba junto a la puerta había sido golpeado ligeramente y se había salido de su lugar. Ella se acercó más, entrecerró los ojos y entonces lo vio. Papel doblado y cuidadosamente encajado debajo de la tira de metal en la base de la puerta de vidrio. Pequeño, empapado en los bordes, apenas manteniendo su forma. Ella se agachó y lo recogió, sus dedos rozando el suelo frío. Era una servilleta, o tal vez un trozo arrancado de algo más grande, doblado 2 veces, torpemente, como si alguien lo hubiera hecho con prisa o con manos pequeñas e inseguras. Su primer instinto fue que podría ser basura, un volante, un recibo que alguien había dejado caer. Pero cuando lo desdobló, todo lo demás quedó en silencio. Las líneas a lápiz eran temblorosas, oscuras en algunos lugares, tenues en otros, presionadas tan fuerte que casi rasgaban el papel, y las palabras eran solo 5, espaciadas de manera desigual, sin puntuación. Gracias por dejarme comer. No había nombre, ni dibujo, ni explicación. Pero ella lo sabía. Ella sabía que escribir esas palabras había costado algo. No dinero, no tiempo, sino coraje, esfuerzo. El tipo de esfuerzo que se necesita para creer que a alguien le importará lo suficiente como para leerlos. Tiana no lloró inmediatamente. Al principio se le hizo un nudo en la garganta, luego sus hombros se hundieron un poco, como si algo pesado se hubiera movido dentro de ella. No dolor, sino liberación. Se apoyó contra la pared junto a la máquina de bebidas,
con la nota arrugada todavía en la mano, y cerró los ojos. Esa línea tocó algo que no había tocado en años. Un espacio cerrado lleno de caballeros de los que no habló. Noches en los bancos del parque, en refugios grupales, sentados al lado de máquinas expendedoras con la esperanza de que alguien olvide su cambio. En aquel entonces se había convencido a sí misma de que la gente solo ayudaba si rogabas lo suficientemente fuerte. Si te hicieras lo suficientemente pequeño y lastimoso para que te notaran. Ella odiaba ese sentimiento. La vergüenza de necesitar. La vergüenza de ser ignorado. Pero este muchacho, quienquiera que fuese, no había rogado, no había pedido, y ella no había necesitado que lo hiciera. Tom no se dio cuenta. Estaba afuera fumando otra vez, probablemente enviándole mensajes de texto a alguna chica a la que dejaría pasar el viernes. A Tiana le gustaba más así, solo ella, el zumbido de la máquina de bebidas, el suave golpe de la lluvia contra la ventana y esta nota, este frágil fragmento de verdad que de repente significaba más que la mayoría de las conversaciones que había tenido en meses. Lo lees otra vez, gracias por dejarme comer. No por la comida, no por las papas fritas o la hamburguesa. Le estaba agradeciendo por el permiso, por no cuestionar su derecho a ser alimentado. Eso fue lo que más le dolió, porque significaba que ya lo habían interrogado antes, tal vez por adultos, tal vez por policías, tal vez por gente que se suponía que debía preocuparse. Y, sin embargo, incluso en ese agradecimiento, no había culpa, ni miedo, solo un reconocimiento silencioso. Tiana volvió a doblar el papel con cuidado esta vez y lo deslizó en el bolsillo de su delantal como si fuera algo sagrado. Ella aún no estaba segura de qué hacer con ello. Ella simplemente sabía que no podía tirarlo a la basura. El resto de su turno transcurrió en una especie de silencio borroso. Llenó dispensadores de ketchup, limpió libros y cargó basura en el contenedor detrás de la cocina. Su cuerpo se movió automáticamente, pero su mente todavía estaba con ese chico. Se preguntó a dónde fue después de correr. Si tuviera un lugar donde dormir, si alguien le hubiera gritado por haberse ido, si tuviera hermanos, si regresara de nuevo. Ella no lo esperaba, pero una parte de ella lo esperaba. Ella miró por la ventana varias veces esa noche, aunque sabía que él no regresaría tan pronto. Ella no buscaba gratitud. Ella solo quería asegurarse de que él estaba bien, que no había desaparecido como tantos otros que se habían deslizado por las grietas y habían sido tragados por la fría maquinaria del mundo. Cerca del final de su turno, mientras trapeaba cerca de la puerta principal, hizo una pausa. El papel todavía estaba en su bolsillo. Ella lo sacó de nuevo y lo alisó contra su palma. Ahora parecía tan pequeño, apenas nada, pero era más real que la mayoría de los elogios que alguna vez había recibido. Fue simple y honesto, y le recordó que algunas decisiones no implican grandes gestos ni grandes cambios. A veces era simplemente ver a alguien cuando el mundo decidía mirar hacia otro lado. Pensó en lo que Tom había dicho hacía una semana. No estás salvando a nadie. Quizás no. Pero esta noche, alguien se sintió lo suficientemente seguro como para decir gracias. Y para ella, eso significaba todo. La oficina central de Belles Fried Chicken estaba ubicada en el borde de un parque industrial justo al lado de la autopista. Un edificio bajo de color beige sin ningún cartel en el frente, solo una pequeña placa de metal en la puerta que dice operaciones. En el interior, el aire olía ligeramente a tóner de fotocopiadora y a café quemado. Los monitores zumbaban detrás de salas de cristal cerradas, y los empleados caminaban por los pasillos con auriculares y portapapeles, hablando en siglas. La mayoría de ellos nunca habían trabajado en una freidora ni barrido un piso a las 3 de la mañana. Pero Marcus Bell sí lo había hecho y nunca lo olvidó. Todavía tenía una oficina allí, escondida en la parte trasera del edificio, justo detrás del mostrador de seguridad. No había ventanas, solo un escritorio resistente, un archivador abollado y una silla de madera maltratada que lo había acompañado a 4 lugares diferentes. A sus 61 años, Bell tenía un físico como el de una pared de ladrillos,
con canas en las sienes y arrugas permanentes en la frente que le daban un aspecto como si siempre estuviera pensando mucho, incluso cuando no era así. En su oficina no había fotografías de la familia. Tenía instantáneas de sus antiguos equipos de los primeros tiempos, sonriendo con uniformes manchados de grasa frente a tiendas recién inauguradas. Los llamó el verdadero fundamento. El jueves por la mañana, estaba sentado en esa vieja silla con un café negro enfriándose junto a su codo y un monitor cerca. Ya no era habitual que él mismo revisara las grabaciones de seguridad. Había un equipo para eso, pero cada pocas semanas, por vieja costumbre, o tal vez por aburrimiento, elegía una tienda al azar, buscaba las noticias nocturnas recientes y las hojeaba como si estuviera pasando las páginas de un diario. Esa noche escogió la tienda número 17 de Elman Rosewood Souside. No es uno de sus empleados con mejor desempeño y siempre tiene problemas con el personal. Recordó algunos escritos que había habido allí recientemente y algunos problemas con la precisión de la entrega. Aún así, hizo clic para abrir el archivo y dejó que el movimiento rápido y borroso se extendiera por la pantalla. La mayor parte era lo que esperaba. 2 empleados detrás del mostrador, silencio absoluto, un par de pedidos de autoservicio a altas horas de la noche. Pero entonces vio algo extraño. Alrededor de las 12:19 de la mañana, la cámara frontal captó un movimiento cerca de la ventana. Bell se inclinó. Un niño, pequeño, quieto, estaba parado afuera bajo la lluvia, mirando a través del vidrio. Disminuyó la velocidad y observó cómo la joven negra detrás del mostrador, de complexión delgada, con el pelo recogido en la espalda y una postura cansada pero concentrada, se detenía a mitad de camino. Ella miró al niño por un largo rato, lo suficiente como para que eso significara algo. El chico que estaba a su lado apenas levantó la vista y dijo algo. Ella no dijo nada. Y entonces Bella observó, ahora con los brazos cruzados fuertemente. Fue a la cocina, preparó la comida y escribió algo en la pantalla. Caminaba con intención, sin vacilación, sin miedo, ni siquiera con actuación. Cuando ella deslizó la comida afuera, el niño corrió. Bella vio el momento, su rostro cambió. No de manera dramática, no para aparentar, pero lo captó. La suave caída de sus hombros, la forma en que su boca se curvaba, no en tristeza, ni en alegría, sino en reconocimiento. Hizo una pausa, rebobinó y lo volvió a ver. La gente no ve mucho en imágenes granuladas, pero Marcus Bell había pasado toda su vida observando a la gente moverse detrás de los mostradores, bajo presión, frente a clientes enojados. Él sabía la diferencia entre alguien que hace un favor y alguien que hace lo que cree que es correcto, ya sea que lo atrapen o no. Él no la reconoció. Aquella tienda tenía mucha rotación de personal, pero él conocía el estilo. Era la mirada de alguien que todavía recordaba el hambre, que todavía recordaba haber sido invisible. Él mismo lo había usado una vez en el baño de una gasolinera, limpiándose el ketchup de la camisa antes de una entrevista de trabajo a los 19 años. La vio entrar de nuevo, vio a su compañero de trabajo hacer un comentario, la vio ignorarlo y colocar dinero tranquilamente en la caja. Entonces, claro como el día, la vio decirlo. Ningún sonido, pero podía leer sus labios. Yo solía ser él. Bell se reclinó en su silla, con los brazos apoyados a los costados. No se movió durante un minuto completo. Afuera de la puerta, alguien tocó a la puerta, probablemente pidiendo una firma, pero no respondió. Se quedó mirando la imagen congelada de su rostro a mitad de la frase. Luego tomó una nota adhesiva y anotó la marca de tiempo. 12:19 de la mañana fecha, tienda, ángulo de la cámara. Quería guardar ese clip. No llamó al gerente ni presentó ningún informe. No necesitaba una reunión ni una advertencia enviada a lo largo de la cadena. Aún no. En lugar de eso, 3 noches después, condujo hasta el otro lado de la ciudad. La ubicación del lado sur no había cambiado desde la última vez que estuvo allí hacía 5 años. Pintura amarilla desconchada en las esquinas.
Una baldosa rota cerca de la puerta. Adentro estaba tranquilo. La lluvia vuelve a golpear con fuerza contra las ventanas. Solo 2 personas en el suelo. Un hombre blanco, de ojos cansados y postura encorvada, inclinado cerca de la máquina de refrescos, y la joven de la filmación limpiando bandejas con la misma energía concentrada. Bell no le habló. No entonces. Pidió un sándwich, se sentó en la cabina del rincón más alejado y observó. Trabajaba con silenciosa precisión, sin apuro ni demora. Cuando un cliente entró con un pedido complicado, ella sonrió, acertó con todos los artículos y ofreció salsa extra sin que se lo pidiera. Bell notó que el compañero de trabajo puso los ojos en blanco una vez y desapareció hacia atrás, dejándola a ella sola a cargo de la parte delantera. Ella no se quejó, no suspiró, simplemente siguió adelante. Había algo en ella, en su forma de moverse, en su forma de mantener el espacio, que le recordaba por qué había iniciado este negocio en primer lugar. No solo para servir comida, sino para servir a la gente, a los que nadie más veía, a los que el sistema olvidó o castigó por no encajar en sus ordenadas cajas. Se quedó una hora, bebió su bebida lentamente y fingió leer las noticias en su teléfono. Pero lo que en realidad estaba haciendo era observar a alguien que no había pedido ser visto pero que lo merecía. Y cuando se fue, no dijo una palabra, no le dio las gracias, no dio propina, solo asintió una vez desde el otro lado del comedor, casi imperceptiblemente. Ella no se dio cuenta. Ella estaba limpiando la cabina cerca de la ventana, con sus ojos todavía concentrados y tranquilos como siempre. Salió bajo la lluvia, se ajustó el abrigo y se subió a su coche. Las imágenes eran reales. El instinto era real. Pero al verla en persona, al ver que no era solo un momento, sino un patrón, una forma de comportarse, eso lo confirmó. Marcus Bell no creía en recompensar a la gente por el espectáculo, pero creía en el impacto. Y la forma en que había mirado a ese chico, la forma en que no había exigido nada a cambio, ni siquiera reconocimiento. Le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no dio esa comida para ser un héroe. Ella lo dio porque era lo correcto. Y para Bella, eso significaba que era hora de que la vieran. Era una noche de miércoles, lenta como la mayoría de los turnos de mitad de semana, con las mismas luces pálidas del techo zumbando y los frailes silbando suavemente como ruido blanco. Tiana estaba en el mostrador organizando los paquetes de salsa por fecha de vencimiento, algo que nadie le pidió que hiciera, pero que hizo de todos modos, porque el orden, incluso en las pequeñas cosas, le daba cierta sensación de control. Afuera, la lluvia volvía a empañar los cristales, tenue y constante, de esas que parecen posarse sobre todo sin llegar del todo. Tom estaba atrás atendiendo una llamada. Su voz se oyó apagada tras la puerta de la sala de suministros. El aire olía a grasa tibia y limpiador de limón. Las manos de Tiana se movieron por instinto, con la mente medio a la deriva. La nota de la servilleta aún vivía en el bolsillo de su delantal, suavemente doblada por haber sido abierta y leída demasiadas veces. No era una cuestión de sentimientos. Se trataba de recordarse a sí misma algo sólido, que había tomado una decisión sin permiso y que había importado. La puerta principal se abrió con un suave timbre. Ella levantó la vista, esperando encontrar a un repartidor, o tal vez a un cliente cansado que buscaba café. En cambio, era el hombre mayor de hacía unas noches, el que estaba sentado en la cabina del fondo bebiendo una bebida, el que no había hablado. Ahora caminaba hacia el mostrador, lento pero constante, con el abrigo húmedo por la llovizna y los ojos fijos en ella con una calma extraña e ilegible. Tiana se enderezó. «Bienvenido. ¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó mientras ya estaba tomando la caja registradora. No respondió de inmediato. En cambio, sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo dejó sobre el mostrador. Un sobre blanco sencillo. Luego la miró a los ojos, con voz baja, firme, pero con peso. «Eres Tiana Williams, ¿verdad?», parpadeó. «Me llamo Marcus Bell». Hubo un instante de silencio.
Conocía el nombre. Todos los que trabajaban en esta cadena lo conocían. Fundador, director ejecutivo, veterano. El hombre que fundó la empresa en un camión de comida después de dejar el ejército. Pero no se comportaba como un director ejecutivo. Sin seguridad, sin séquito, solo él y ese sobre. He estado observando su tienda. No solo los números, sino también a la gente. Golpeó suavemente el sobre. Dentro hay una oferta formal. Subgerente de noche con un aumento. Mejora de beneficios. Créditos de capacitación si aún estás en la escuela. Es tuyo si lo quieres. Tiana no se movió. Sus manos permanecieron planas sobre el mostrador, pero sus dedos se curvaron ligeramente. Había imaginado cientos de maneras de ser reconocida en este trabajo. Tal vez una reunión de personal donde alguien mencionara su nombre. Quizás una buena reseña de un comprador misterioso. Pero esto no lo entiendo, dijo con cuidado. ¿Por qué yo? Bell esbozó una leve sonrisa. Ni petulante, ni teatral, simplemente real. Porque vi lo que hiciste, el niño, la comida, como la pagaste tú mismo. No lo hiciste por crédito. No lo hiciste para que te vieran. Lo hiciste porque recuerdas lo que se siente tener tanta hambre, ser tan invisible. A Tiana se le hizo un nudo en la garganta, pero mantuvo la barbilla firme. Él continuó: creé esta empresa para dar segundas oportunidades a gente como nosotros. Pero en algún momento, el sistema empezó a recompensar a los más ruidosos, no a los más amables. Observarte me recordó por qué empecé todo esto. No solo seguías las reglas. Elegías bien cuando nadie te veía. Abrió el sobre lentamente. Dentro estaba la nueva oferta de puesto impresa en papel membretado limpio. Jefe de turno de operaciones nocturnas a partir del próximo periodo de pago. Un aumento del 42% en créditos de formación para programas culinarios o de negocios. Era real. Tocó el papel como si fuera a desaparecer. Bell retrocedió, dándole espacio. No doy esto a menudo. Solo cuando alguien me muestra algo que no puedo ignorar. No esperaste permiso para liderar. Tiana, ya lo eres. Tiana se quedó quieta un largo rato, y finalmente dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Lo miró, no como un director ejecutivo, ni como un extraño, sino como alguien que, en una rara intersección de experiencias, comprendió. No creí que nadie se diera cuenta, dijo en voz baja. Sí, respondió él. Y ese chico también. Sonrió. No era para tanto. O dramático, pero estaba lleno de peso, historia y orgullo que no tenía por qué ser un grito. Para cuando Bell se dio la vuelta para irse, había guardado la oferta en su delantal. No se apresuró a celebrar. No la publicó en el tablón de anuncios del personal. Simplemente se quedó un momento detrás del mostrador, mirando hacia la calle a través del cristal salpicado por la lluvia, recordando otra noche, otro rostro, otro pequeño acto que la había llevado a ese momento. La caja registradora sonó. Un nuevo cliente entró. Tiana se enderezó, se alisó el delantal y lo saludó como siempre. Pero detrás de ella, pegada con cinta adhesiva en la parte interior de la puerta de la taquilla, donde nadie más la viera, había una servilleta, una marca de lápiz descolorida, lo suficientemente clara como para leer: gracias por dejarme comer. Y ahora, debajo, una nueva credencial la esperaba en su taquilla. Un rectángulo de metal pulido con letras grabadas que parecían más pesadas que el oro. Jefe de turno, T. Williams. No había necesitado permiso para preocuparse, y nunca necesitó validación para saber qué importaba. Pero finalmente, por fin la vieron. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.